¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara del análisis político y social de San Martín de los Andes. Guillermo Larán, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchísimos temas para compartir, es como que se ha hecho una muletilla en el arranque de cada uno de los programas. Vamos a estar realmente compartiendo hoy muchísimos temas, ya están en los estudios de Supercanal y en algunos minutos van a estar dialogando con nosotros dos de los candidatos de la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, los candidatos locales, los candidatos de la seccional Lácar. Por un lado, Brunilda Rebolledo, candidata a presidente o a presidenta, ahora le vamos a preguntar, del partido aquí en la seccional Lácar, y también está Marcelo San Pablo, que es candidato a convencional para las próximas elecciones que van a ser el 24 de agosto. El partido provincial que conduce la provincia desde la vuelta de la democracia, elige a sus representantes a lo largo de toda la provincia. La seccional Lácar y particularmente San Martín de los Andes no son ajenos a esta elección, y estamos compartiendo el testimonio de los referentes de cada uno de los sectores, y hoy nos acompaña la lista azul, que a nivel provincial encabeza Omar Gutiérrez, que es el actual ministro de Economía, pero que tiene como principal referente al gobernador Jorge Augusto Zapac. Vamos a hablar en algunos minutos de ello nada más, pero Guillermo, hay muchísimos temas y tenemos un salpicadito como para comenzar. Ya vamos a estar hablando del caso Aigo, ya vamos a estar hablando también con una colega de aquí, de San Martín de los Andes, que también está en los estudios de Supercanal. Vamos a estar dialogando con Christine Clark. Ella es periodista y propietaria del diario La Voz de los Andes, el diario digital. Vamos a estar hablando de algunas particularidades de lo que ha ocurrido en las últimas horas, principalmente en lo referente al caso Aigo, en realidad al juicio de cesura que finalizó el viernes pasado a Juan Marco Fernández y a Analía Godoy. Digo finalizó el viernes pasado porque fue por correo electrónico que los jueces, el tribunal que condenó a Fernández y a Godoy, envió el fallo definitivo, la pena en realidad que le corresponde a quienes ya habían sido condenados por las penas de encubrimiento agravado y falso testimonio. En un ratito vamos a estar hablando de eso, porque hay varios temas. Hoy hubo elecciones, ¿hubo o no hubo elecciones? No lo sabemos. Hubo elecciones de los representantes de ATE, o para elegir a los representantes de ATE en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Exacto. Denuncia de impugnación previa, y desde una de las listas se llamó a no votar directamente por irregularidades. Hablamos y tenemos el fragmento de lo que nos decía esta mañana Segundo Andrade, que es referente de la lista de la agrupación 27 de junio, es la lista 27, algunas de las irregularidades y por qué llamaron a no votar en el día de hoy. Lo vemos. Sí, obviamente porque no están dadas las condiciones de igualdad en estas elecciones. Si bien nosotros hicimos una impugnación previendo esto, sabemos ya como experiencia lo de la CTA anteriormente, que fue un fraude del lado que lo mire, ustedes periodísticamente lo pudieron comprobar. Como venía con todos esos vicios, obviamente, primero que nos proclaman cuando ellos quieren la lista, nos proclaman a través de un nombre y un número, que era la 27 de junio verde y roja. Después, burlonamente el día viernes pasado aparecen con el voto como lista 3, que no era por lo que se había proclamado, y así un montón de irregularidades porque tampoco estaba el padrón de los pasivos, y obviamente los padrones, yo te mostraba los padrones hace unos momentos a vos, que lo único que son nombres, nada más, y no dice de qué repartición son ni nada. Bueno, bien, algunas de las irregularidades que denunció la lista opositora, la lista oficialista está encabezada, o su máximo referente a nivel provincial es Carlos Quintriqueo. Segundo Andrade ya ha expuesto sus reservas para con la figura de quien hoy conduce el sindicato, la Asociación de Trabajadores del Estado. Estamos hablando de ATE, y algunas situaciones particulares que se están dando en la ciudad y que seguramente en un próximo programa vamos a estar analizando. Seguro. Porque aparentemente hay dos ATEs paralelos. Hay dos ATE, hay dos CTA. Bueno, acá el que pierde no se quiere ir a la casa. Así exactamente. Que generalmente abre una sucursal y estamos discutiendo de estos temas, ¿verdad? Bien, hace algunas semanas hubo un ida y vuelta entre el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo respecto a los decretos de necesidad y urgencia. La primera en expresarse fue la concejal de Surco, Emilia Otarán, en realidad la primera en molestarse públicamente, porque lo dijo en algunas declaraciones, de hecho lo dijo aquí con nosotros en los estudios de La Otra Cara. Se presentó un proyecto, el bloque de concejales del Movimiento Popular Neuquino presentó un proyecto para reglamentar
los decretos de necesidad de urgencia que en la ciudad o a través de la Carta Orgánica y de la Carta Orgánica Municipal en San Martín se denominan decretos ad referendum. Decimos necesidad de urgencia porque es la comparación que tienen, o trazando un paralelismo con lo que ocurre a nivel nacional. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos decía Carlos Saloniti respecto a este tema para estar al tanto de esta situación que generó rispideces entre el Ejecutivo y el Legislativo, y aparentemente esto apunta a reglamentar esta situación. El proyecto un poco lo que apunta es a reglamentar una facultad excepcional que tiene el Poder Ejecutivo, que es el dictado de un decreto de necesidad de urgencia, conocido como necesidad de urgencia, que es una competencia estrictamente del Consejo Deliberante. Cuando el Departamento Ejecutivo sanciona un decreto de necesidad de urgencia, lo que sucede es que llega el Consejo Deliberante y hoy no hay un plazo para decir cuándo se trata, qué pasa si se modifica, si no está regulado. Y lo cierto es que un decreto de necesidad de urgencia, el Consejo Deliberante lo que tiene que hacer es ratificarlo o rechazarlo. No puede ni hacerle un agregado, ni enmendarlo, ni observarlo. Si ese decreto de necesidad de urgencia es rechazado, directamente se deroga ese decreto y se deja permanente los derechos adquiridos que haya dado ese decreto. Digamos, es la misma aplicación que un DNU. Pero bien, allí estaba la palabra del concejal Carlos Saloniti. Uno de los ejemplos de decretos a referéndum que han generado rispideces en el Consejo Deliberante, y esto fue a principio de año, fue la aprobación de las partidas de los fuegos artificiales para la celebración de fin de año en San Martín, que finalmente se pudo disfrutar en el aniversario del 4 de febrero, que el Consejo Deliberante aprobó mucho después de que había llegado la partida al Ejecutivo. Se argumentó en ese momento de que se estaba en receso en el cuerpo legislativo. Bueno, hubo algunas rispideces, a lo que apunta este proyecto justamente es a reglamentar eso. Perfecto. Bueno, el Ejecutivo aduce necesidades de urgencia y manda al Consejo Deliberante para que luego apruebe algo que ya de hecho lo ha ejecutado el Ejecutivo, valga la redundancia. Así que esto es lo que se está buscando, reglamentarlo de una forma para que el Ejecutivo no avasalle el poder del Deliberante, ¿verdad? Algo similar ocurrió con la situación, o por lo menos con una situación que no pasó por el Consejo Deliberante y que tiene que ver con una contratación directa de una empresa para la construcción del centro de convenciones, por ejemplo, aquí en San Martín. Exacto, que es uno de los temas que en el día de hoy el bloque del Movimiento Popular Neuquino hizo un proyecto de comunicación, porque recién nosotros hace un mes hicimos este comentario ¿se acuerdan de la empresa Messe Frankfurt? Messe Frankfurt, una contratación irregular que se hizo en Casa de Gobierno. El Ejecutivo Municipal llevó a una empresa NAO. Bueno, hoy llegó la documentación al Consejo Deliberante y el bloque del movimiento pide explicaciones por qué esa plata que sale del Consejo Federal de Inversiones, el CFI, fue adjudicada directamente a la empresa NAO, llevada de la mano por el Ejecutivo Municipal de Juan Carlos Fernández, y por qué no siguió los pasos que correspondían con respecto a la matrícula de todos los arquitectos, concurso de precios, licitación y demás. En principio hay un proyecto de comunicación para pedir explicaciones justamente de esta irregularidad, ¿verdad? Bien, cambiamos de tema y rapidito porque tenemos a los invitados aquí en los estudios de Supercanal. Caso Ancatel, se quitó la custodia permanente a la casa a partir de una autorización o un pedido del presidente del tribunal, Mauricio Zavala, luego de un informe que presentó la comisaría 43. ¿Qué dijo el abogado querellante, Carlos Sánchez Galarce? Lo escuchamos. Tengo un alto grado de indignación por esta disposición. No tengo nada personal con él, sino la indignación me nace del hecho de que no hay justicia. Y por mi profesión, yo soy auxiliar de la justicia. Lo que, lo reitero, me siento totalmente defraudado por esta administración de justicia, porque nada de todo esto va a reparar el daño que Matías Ancatel hizo y que está probado que hizo. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia que dice que cometió abuso.
y esa sentencia, aunque todavía no está firme, es una presunción muy fuerte de su cometimiento. Mucho más cuando el robo estuvo admitido por la defensa de Ancatel, es decir, por el propio Ancatel. El doctor Carlos Sánchez Galarza, el abogado querellante, el abogado de la familia de la víctima de esta situación que ya todos conocemos y que va a continuar sus pasos en la justicia el próximo 22 de agosto, que es el día que en el que se ha decidido que se va a realizar el juicio de cesura. ¿Qué hace la policía de la comisaría 43 ahora? Rondines. Pasan cada determinada cantidad de horas por la casa, le hacen firmar una planilla a Matías Ancatel, pero además, y esto lo explicaba hoy el comisario Darío D'Angelo, hacen apariciones sorpresivas. Me hace acordar, ¿se acuerdan de la 108 vivienda que había 2 ciudadanos chilenos que habían venido, que estaban investigados por el tema de Roca Jalil, del homicidio de Junín? El juez, creo que era Echeto, ¿no? El juez Echeto determinó que estas personas quedaran preventivamente con arresto domiciliario. Sí, en realidad una libertad vigilada, que era medio rara la figura. Una libertad vigilada que no vigilaba a nadie. La cuestión que la autoridad policial tenía que pasar determinados momentos del día para que estos 2 ciudadanos chilenos que tenían antecedentes penales firmaran el control. Bueno, entre un control tercero y un cuarto desaparecieron. No estamos diciendo que sea el caso de Ancatel, pero estemos atentos a todas las fallas que estamos observando con el accionar, a veces de la justicia, a veces de los abogados defensores que ponen tanto ímpetu en torcer la realidad o en buscar los vericuetos legales. Así que nada, esto termina siendo que no va a ser responsabilidad de nadie en caso de que este joven Matías Ancatel se llegue a profugar, ¿verdad? El viernes 22 es el juicio de cesura, es la fecha que ha previsto la oficina judicial, pero antes hay que resolver otra impugnación, porque los abogados defensores de Matías Ancatel han impugnado la presentación de las pruebas que hizo la querella. Los testigos para este juicio de cesura, recordemos que es un mini juicio, lo vivimos con el caso Aigo hace algunos días, en donde vuelve a haber testigos, no la cantidad que hubo durante el proceso de juicio previo a la condena, pero sí hay una cantidad menor de testigos que aportan a la presentación o a la se me fue la palabra ahora, al alegato que hace cada una de las partes. Eso es lo que quería decir. Hay que resolver esa impugnación y después será el juicio de cesura el próximo 22. Hablando de juicio de cesura, 3 años para Juan Marcos Fernández, condicional o en suspenso, 2 años para Analía Godoy. Así resolvió el tribunal, compuesto por los jueces Repeto Piana y Lupica Cristo, la situación procesal. Ya habían sido condenados, habían sido encontrados culpables Juan Marcos Fernández y Analía Godoy por los delitos de encubrimiento calificado y falso testimonio en concurso ideal. Esta es la situación y lo que ocurrió la semana pasada. La pena se conoció a través de un correo electrónico el viernes. Sí. Seguramente, por supuesto, todo esto va a ser apelado por el doctor Laprida. Ellos están buscando voltear la causa, definitivamente. Todas las presiones que han ejercido en los últimos tiempos con los organismos de derechos humanos, diciendo que había una persecución, que esto era una historia del movimiento popular neuquino, del ministro Gastaminza y demás, terminaron, suponemos que, favoreciendo una condena absolutamente liviana, en libertad. Los jueces, nos llamó la atención cuando en el momento que terminó el juicio de cesura no dieron el número de años que les correspondía y sí lo hicieron llegar luego vía mail. Así que me parece que hay mucha tela para cortar, hay mucho para hablar, y nada, mucho dolor para la familia Aigo y mucha desilusión para aquellos que creemos en la justicia, ¿verdad? Llamativamente, y esto hay que decirlo también, y me parece que es un análisis no incorrecto, en el mismo momento en que desde el entorno de la familia Fernández, a través de declaraciones en los medios y de esta nota que habíamos publicado en La Otra Cara, que lleva la firma de varias organizaciones sociales y también algunos diputados, la semana pasada dimos los nombres, en el mismo momento en que se cuestionaba, por ejemplo, la figura del ministro de Seguridad, que en realidad es ministro de Coordinación, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, el ministro estaba en un acto
con el intendente de la ciudad, Juan Carlos Fernández. Digo esto porque hay que ver estas dos situaciones, ¿no? Seguro. En donde se demostró que desde lo institucional se está avanzando, pensando en San Martín de los Andes. De hecho, obras por 62 millones de pesos que anunció el gobernador aquí en la ciudad, en donde estuvieron la mayoría de los ministros, y me parece que es una lectura que también hay que hacer. En el mismo momento en donde se estaba realizando en Junín el juicio de censura a Juan Marcos Fernández, y desde el entorno se había hablado de que esto era una maniobra de algunos funcionarios y de la justicia sovichista, como se dijo en la nota que leíamos la semana pasada. Así es, por lo tanto, le adelantamos, vecino, lo que se viene es tratar de lograr todas las chicanas que se pueda para bajar más aún esta condena, y nada, cuando termine esta historia esperemos que no le den una medalla a Juan Marcos y a Analía Godoy, ¿no? Realmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos de mucha confusión. Esperemos que haya claridad, que se pueda seguir trabajando, que se busque a los asesinos y que se condene a todos los que formaron parte de esto con prisión efectiva, ¿eh? Así que recordemos, Juan Marcos y Analía Godoy están con una condena de 3 y 2 años en su casa, en su vivienda, con su familia, con sus hijos. La familia de Aigo no lo puede volver a ver nunca más porque está enterrado 3 metros bajo tierra. Y en su momento dijimos, en el último programa, que no salga barata la sangre de un policía neuquino. Lamentablemente, las previsiones nos hacían ver que era lo que podía pasar, ¿verdad? 19 minutos pasaron de las 10, pausa, ya venimos.